El día de ayer cayó el capo más buscado de los últimos años, pero ¿esto se refleja en la política de abrazos no balazos de Sheinbaum o es el producto de las presiones que ha ejercido el gobierno de Estados Unidos a México en los últimos meses? Vamos a hacer un análisis. Empezamos. Esto está de más que te lo diga, es la noticia nacional e internacional del momento. Cadenas gigantes como la CNN, la BBC y muchas a lo largo de Europa, Estados Unidos y América Latina han dado la noticia. Sí, sabemos que lo abatieron. ¿Por qué? Porque estaba huyendo, estaba protegiéndose gracias a los trabajos de inteligencia que, por cierto, la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado acepta que recibió ayuda o cooperación de Estados Unidos, al menos de inteligencia, para saber en dónde estaba y poder actuar. Una vez dicho lo anterior, vamos a tener que hacer el análisis correspondiente, como debe de ser. Nosotros sabemos que a lo largo de 8 años hemos llevado, o más bien el gobierno federal ha llevado una política que han definido con el glorioso nombre de abrazos no balazos, como si volteando a ver a otros lados los problemas de México fueran a desaparecer. Pero bueno, esto supone una ruptura con esa política. Pero aquí la pregunta es, ¿esta ruptura es porque mágicamente el gobierno federal encabezado por Sheinbaum decidió o vio la realidad y quiso actuar, o por las exigencias que ha tenido Donald Trump en los últimos meses para que México haga algo con los cárteles y la violencia que evidentemente terminan impactando también en Estados Unidos, hay que decirlo? Si a Estados Unidos le preocupa el bienestar, y digo bienestar entre comillas, del pueblo mexicano, pues es porque evidentemente a ellos también les supone un costo. No nada más por buenas personas, claro está. Y es que debes de vivir debajo de una piedra para no haber sabido que desde el mes pasado, ya casi 2 meses, Maduro fue, digamos, capturado. Iba a utilizar un adjetivo un poco más fuerte, pero literalmente lo sacaron de su casa en pijama y se lo llevaron a Estados Unidos porque ya tenía una investigación abierta en Estados Unidos, precisamente acusado por narcotráfico, lavado de dinero y colusión con el crimen organizado. Y dicen por ahí, cuando el río suena, pues ha de ser porque agua lleva. Entonces, los gobiernos de izquierda en América Latina prendieron sus alarmas, focos rojos, y dijeron, bueno, si es capaz de venir, o más bien de ir y extraer desde su casa a un presidente en funciones, ojo, no estoy diciendo que no se lo mereciera, sino que vista o dándole un vistazo con el derecho internacional, pues violar la soberanía de un país y meter a un cuerpo de SEALs y sacar de las greñas a un alto mando, incluso al presidente de una nación, para llevarlo a tu país para poder enjuiciarlo y juzgarlo y encarcelarlo, pues tiene que haber razones de peso. Y después de eso hubo varias entrevistas en las cuales Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que no descartaba operaciones terrestres en México, porque ya se le había dicho en muchas ocasiones a Claudia Sheinbaum que tenía que hacer algo con el narcotráfico, porque ya no quiere que estén suministrando de opioides y fentanilo y cocaína y etcétera a Estados Unidos. Hay que recordar también que Donald Trump había firmado ya una orden ejecutiva para declarar a los cárteles como organizaciones terroristas y la droga también clasificarla como un arma de destrucción masiva. Esto lo que hacía era darle más poder al ejecutivo, en este caso a Donald Trump, al presidente de Estados Unidos, para poder iniciar operaciones en otros países. Hay que recordar que también se designó a Al Qaeda como organización terrorista y ya vimos que fueron hasta Medio Oriente a matar a Osama Bin Laden. Entonces, esto más que una amenaza, pues es una argucia jurídica para que ellos no tengan que pedir la autorización del Congreso de Estados Unidos para intervenir militarmente en otro país. Hay que recordar que si Estados Unidos quiere invadir otro país militarmente, pues tiene que más bien necesita la autorización expresa del Congreso de Estados Unidos, que sería declarar una guerra. Entonces, para evitar todo ese trámite, pues lo declaran
como un asunto de emergencia nacional, y ahí sí el presidente, acorde a las leyes de Estados Unidos, tiene las facultades necesarias para salvaguardar más bien para actuar en pro de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ok, ahora, ya te puse en contexto. ¿Esto qué implica? En México, Claudia Sheinbaum lleva meses con el tema de la autonomía, de la soberanía nacional, que es inaceptable la intervención de una fuerza extranjera en territorio mexicano. Y tiene razón. Pero también sería ilógico negar la realidad del país. Por favor, cuando hace 15 días estalló a nivel nacional la noticia de que el presidente municipal de Tequila, Jalisco, formaba parte de una organización criminal que desde el poder y al amparo del mismo cobraba derecho de piso a cerveceras, a tequileras, a pequeños negocios en todo el municipio de Jalisco y operaba con la máxima impunidad. Y fue precisamente el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, quien lo detuvo y ahorita presuntamente o supuestamente está enfrentando un juicio criminal. ¿Eso qué nos dice? Pues que el gobierno de Morena está coludido con el crimen organizado. Y bien, si no está coludido, incluso hasta el mismo crimen organizado forma parte de Morena. Es decir, el crimen organizado designa candidatos, los postula a través de Morena y, utilizando la intimidación a los otros contendientes o inyectando dinero evidentemente obtenido con actividades ilícitas, financia las campañas de estos actores para poner en el gobierno a sus aliados. Eso es por una parte. Por la otra, ustedes saben perfectamente que en este podcast estamos a favor del combate no solo al crimen organizado, sino a cualquier clase de delito, que se restablezca el Estado de Derecho y que el Estado asuma su papel para garantizar el Estado de Derecho a las demás personas. Eso es innegable. Y se aplaude el hecho de que se combata de frente a este tipo de personas que han tenido capturadas al pueblo mexicano por décadas. Y no es cuestión de este gobierno, eso sí hay que recalcarlo. El tema del narcotráfico y el crimen organizado es algo que llevamos arrastrando desde la mitad del siglo pasado. O sea, ha atravesado por gobiernos del PRI, por gobiernos del PAN, otra vez el gobierno del PRI de Enrique Peña Nieto y ahorita con Morena. O sea, es un problema nacional, no es un problema de partido. Pero lo que sí también tenemos que decir es que gracias a esta política, y repito, abrazos, no balazos, muchas organizaciones criminales tomaron fuerza y control. Y si a eso le sumas la colusión del gobierno o del partido en el poder con el crimen organizado, pues qué difícil se la dejan a Sheinbaum. Yo a ella la veo entre la espada y la pared, porque por un lado tiene que proteger a su padrino, que es López Obrador, evidentemente, y tapar toda la sarta de porquerías que se han destapado en el último año y medio que ella lleva en el gobierno, desde el huachicol fiscal, desde los desvíos de recursos de sus hijos, desde lo de la barredora con su hermano Adán Augusto López y miles de corruptelas más. Evidentemente ella tiene que taparlo porque pues, es el sensei y es la cabeza del movimiento. Y sin Andrés Manuel, Morena se resquebraja por dentro, como lo hemos visto en las últimas semanas. Pero por el otro, tiene a la potencia número 1 del planeta respirándole en la nuca, literalmente. Y es que Trump está enojado, lo ha dicho en muchas declaraciones. Estoy muy molesto con el gobierno de Sheinbaum porque no hace lo que tiene que hacer en el combate a la corrupción y al narcotráfico. Y se tiene que alinear, así como ya hicieron que se alineara Venezuela, así como ya hicieron que se alineara Argentina con Milei, así como ya hicieron que se alineara posiblemente Cuba con el bloqueo y la negativa de seguir mandándole petróleo desde Cuba. Así se tiene que alinear México, porque nos tenemos en la cabeza de Trump y en la política nacional de Estados Unidos. Toda América se tiene que alinear con ellos para evitar el avance de China, que tendremos que platicar de China en un podcast aparte. Entonces,
Si Estados Unidos le está diciendo a Claudia que se tiene que alinear con ellos, te tienes que alinear. Y peor aún cuando viste que son capaces de entrar por sus, ya sabes qué, en un país extranjero a capturar a los líderes que se oponen a la política de Estados Unidos, pues Sheinbaum se la ha de pensar dos veces, porque por un lado tiene que proteger a AMLO, y como ya vimos, tienen demasiada cola que le pisen, y no creo que dude que Trump sea capaz de meter militares en México, no solamente para acabar con el crimen organizado, supuestamente, sino para capturar a altos mandos y funcionarios de Morena que ahorita están en el poder, como por ejemplo Adán Augusto, como por ejemplo el mismísimo AMLO, ¿no? Entonces, por un lado tiene que obedecer a Estados Unidos, pero por el otro no debe traicionar la lealtad de Andrés Manuel López Obrador. Y es por eso que en estas semanas o en estos meses la hemos visto hacer una serie de maromas impresionantes para justificar el ingreso de ciertos grupos supuestamente para adiestrar a tropas mexicanas por parte de Estados Unidos, y da maromas que con la ¿cómo se llama? Con la soberanía nacional, que es inaceptable, que no vamos a permitir que un gobierno extranjero pise suelo mexicano. Pero por la otra, eso es en el discurso, eso es para calmar a su séquito. Eso es para calmar las filas de Morena. Pero por el otro, pues se tiene que ajustar a la realidad. Y tiene que aceptar la cooperación internacional con Estados Unidos. Y tiene que alinearse. Y esto ya sonará un poco quizás a conspiración. Pero quizás dio la orden de no solo detener al líder Nemesio Ceguera Cervantes, sino de asesinarlo. ¿Por qué? Porque si lo detuvieran, Estados Unidos automáticamente iba a pedir su extraditación. Y en Estados Unidos sí iba a tener que hablar. Y cuando hablara podrían caer muchísimas cabezas más, no solo del crimen organizado, sino del mismísimo Morena. Y entonces no se iba a exponer a que tuvieran que extraditar al líder más buscado en la última década a Estados Unidos para que empiece a hablar y empiece a echar de cabeza toda la colusión y toda la porquería que hay entre el narco y el gobierno de Morena. Entonces, quizás por eso te cuentan la historia de que, bueno, es que hubo una balacera y él resultó herido y lo tratamos de llevar al hospital, pero en el camino se murió, etcétera, etcétera. Quizás es porque sabe demasiado y no era conveniente que hablara. Y así, felices y contentos ambos bandos, porque Estados Unidos obtiene acciones reales en contra de la corrupción y en contra del narcotráfico y en contra de las drogas en México, y por el otro Morena también se queda tranquilo porque saben que este capo no va a ir a delatarlos en una corte en Estados Unidos. Finalmente, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Que el gobierno mexicano ya se destapó que sí está combatiendo al narcotráfico y a los grupos criminales, que eso es de aplaudirse, sinceramente. Eso nunca se debió dejar de hacer, ni desde el gobierno de López ni desde el gobierno de Peña. Estuvo bien o está bien que vayan directo y de frente en el combate al crimen organizado, eso está perfecto. Pero bueno, ¿y ahora qué? Ya asesinaron al líder de esta organización criminal. Evidentemente esto no se va a quedar así. Ahora va a haber una disputa en medio, o bueno, desde dentro de esta organización criminal, para saber quién se queda o quién asume el mando de la misma. Estamos viendo lo que sucedió cuando capturaron al líder del cártel de Sinaloa, que hubo una guerra interna y sigue habiendo una guerra interna en Sinaloa entre dos facciones, entre la chapiza y la malliza, por el control de esta célula criminal o de este cártel. Va a pasar exactamente lo mismo con el cártel Jalisco. En el mejor de los casos, pues se debilita y se vuelven células y facciones pequeñas. Pero en el peor, pues simplemente ponen a alguien nuevo y siguen operando como si nada hubiera pasado. La pregunta o el deber ser es que no basta con eliminar a las cabecillas de un grupo criminal. Lo que se tiene que hacer es desterrar las actividades criminales y la influencia del narcotráfico en el gobierno.
Porque, repito, de nada sirve acabar con algunas cabecillas si sabemos que los gobernadores, que los presidentes municipales, que los jefes de la policía de los municipios o del estado, pues son parte del crimen organizado, son parte del problema. Hasta que no se atienda y se depure de la administración pública los nexos con el narcotráfico, no vamos a poder avanzar y no vamos a poder realmente conseguir resultados en esta lucha contra el cáncer que tenemos en México. Enhorabuena por esta captura y por esta ejecución, si lo podemos llamar de esa manera. Enhorabuena por asumir el papel que tiene el Estado mexicano para garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Enhorabuena por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Y por qué no, también enhorabuena por Claudia Sheinbaum, que por fin hace algo. Que por fin hace algo después de fosas clandestinas, del rancho Izaguirre, de desaparecidos, de bloqueos, de extorsiones, de cobro de piso. Por fin hace algo. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Mi nombre es Fernando Cortés y nos escuchamos en el siguiente episodio.